pequeño vagabundo, Charlie Chaplin creó el personaje más reconocible de la historia. Con la vida que vivió, Chaplin creó una de las mejores historias del pobre que se hace rico. Pocos son los que han podido experimentar tales extremos de adulación y de repulsión. Se decía a sí mismo que era más famoso que Jesucristo. Y tuve que reconocer que tenía razón. Había lugares en el mundo que se reían con sus gracias y que nunca habían oído hablar de Jesucristo. Veamos, Charlie era un autócrata tan completo que cuando chasqueaba los dedos era como si el mundo girara a su alrededor. ¿Es usted comunista? No soy comunista. No era realmente un tipo duro. Un hombre torturado, quiero decir. Inseguro, tremendamente inseguro. Podría haber sido un gran timador, porque podía hacerte creer cualquier cosa que le apeteciera. Charlie Chaplin, una vida de vagabundo. Durante el último cuarto de siglo del XIX, el represivo convencionalismo de la Inglaterra victoriana había creado una sociedad bien vestida, bien educada, con buenos modales. Una sociedad que estaba a punto de ser sofocada por su propia prudencia y sus deseos frustrados. Una sociedad que se salvaba en parte gracias a unos pocos kilómetros al otro lado del Támesis, conocidos como Londres Sur, donde había más prostitución, más borrachos y, lo más importante, más entretenimiento en vivo que en cualquier otra parte de Inglaterra. En un barrio segregado de la sociedad, los ricos y los pobres se unían en los teatros y los prostíbulos. Allí encontraba uno a los acostumbrados charlatanes. Allí era donde uno encontraba trabajo. Allí estaban las damas de la noche. Allí encontraba uno su bebida. Lo que uno quisiera lo podía encontrar en las casas públicas. Era en este mundo en el que Charlie Chaplin padre se ganaba la vida como cantante, representando con una amplia variedad de personajes y de canciones las dificultades de la gente común y corriente. No con tanto éxito, pero a lo mejor con mayor talento, Hannah Hill, una cantante de 20 años, hacía hilarantes representaciones de la gente que observaba. Su nombre artístico era Lily Harley. En 1885, Hannah dio a luz un niño, Sidney, de padre hasta el momento desconocido. 14 semanas después del nacimiento de su hijo, conoció a Charles Chaplin y se casó con él. 4 años más tarde, Hannah dio a luz a su único hijo, Charles Spencer Chaplin, el 16 de abril de 1889. No hay ningún dato oficial sobre su nacimiento, aunque Charlie más tarde insistiera en que había nacido en la calle Este, justo a la vuelta de la esquina del sitio donde nació su medio hermano Sidney. Chaplin escribió en su autobiografía: juzgar la moralidad de nuestra familia por medio de estándares comunes sería tan erróneo como meter un termómetro en agua hirviendo. Su padre se fue de gira siguiendo el circuito de los teatros de variedades americanos. Y cuando regresó a casa aproximadamente 1 año y medio después, se encontró con un nuevo hijo con el que realmente no contaba. Y que la señora Chaplin había mantenido una relación con otro artista de variedades. Y creo que fue en ese momento cuando Charles padre se fue y probablemente también cuando empezó a beber demasiado. Chaplin padre declaró, no sin razón, que él solo tenía un hijo y rara vez pagaba su manutención. El hijo de Hannah y del actor Leo Dryden vivía con su padre, mientras que ella, Sidney y Charlie luchaban por sobrevivir por sí mismos, cambiándose a medianoche de un piso a otro si no podían pagar el alquiler. Incapaz de actuar debido a terribles jaquecas, Hannah lograba unas ganancias mínimas como costurera. Sidney y Charlie se convirtieron en espabilados granujas callejeros para ganarse unas monedas con sus ocurrencias y su ingenio. Esos bares eran como teatros. Los niños estaban fuera haciendo su pequeña representación, esperando a cambio unas pocas monedas, y bailaban claqué sobre los toneles de cerveza que estaban en el exterior. La educación se mantenía en un lejano segundo término ante la supervivencia. El periodo más largo durante el cual Charlie fue al colegio duró 1 año y medio. Cuando los pobres ya no pudieron mantenerse, vinieron aquí, a la casa de trabajo Lambeth, en la calle Renfrew. Hannah, Sidney y Charlie fueron admitidos en julio de 1898 y separados inmediatamente. 3 semanas después de su admisión,
Hannah pidió la baja solo para poder ver a sus hijos. Pasaron el día en el cercano Parque Kennington, tomando una merienda compuesta de cerezas negras y tarta, los chicos jugando con una pelota hecha con periódicos arrugados y cuerdas. Al anochecer fueron readmitidos en la casa de trabajo. 3 semanas más tarde, Hannah Chaplin empezó un ciclo de admisiones en asilos que duraría 7 años hasta que fue ingresada del todo. Nunca iba a los parques londinenses. Decía, son lugares que me resultan muy melancólicos y me deprimen mucho. El padre de Charlie consiguió que viviera en la calle Kennington con la familia de acróbatas Jackson. Durante casi 2 años formó parte del grupo de baile de claqué Los 8 de Lancashire. Los momentos que más valoraba fueron los pasados con su madre cuando ella se encontraba bien. Recopiló recuerdos que le acompañaron el resto de su vida. I shall always remember the top room at 3 Pound Hall Terrace, where I lived as a boy. I shall always remember climbing up and down those 3 flights of narrow stairs, and Healy's, the greengrocers in Chester Street, and Ash's, the tea grocers, where one bought a pennyworth of mixed stale cake, with all its pleasant and dubious surprises. Por encima de todo recordaba la música y un estilo de vida que los habitantes del sur de Londres hasta el día de hoy siguen echando de menos. La mayoría de las canciones cantadas por mi abuelo y su padre tenían sus canciones de bienvenida, ya sabe. Hola, hola, ¿quién es tu amiga? ¿Quién es la chiquilla que está a tu lado? Pero también había canciones muy tristes, ya sabe, la mayoría sobre los niños. Había una que mi padre cantaba. Trataré de cantar un trocito. Él lograba arrancar lágrimas a la audiencia y trataba sobre un pequeño niño que había perdido a su padre. Era algo así. Oh, I want to go to heaven for the weekend, and I want to hear the angels play. Although I'm only 7, I want to go to heaven. I want to see my daddy for a day. I've saved up all my pennies for the journey. Bien, era algo muy triste y todo el mundo lloraba porque se identificaban con estas canciones tan tristes. Como podría hacerlo el padre de Chaplin, todo este rollo melancólico. Estaba todo allí. No podían escapar de él. No podían escapar. Charles Chaplin padre murió en 1901, alcoholizado a la edad de 37 años, y fue sepultado en una fosa común sin identificar. 2 años más tarde, Charlie, con 12 años, proporcionó las evidencias de la demencia de su madre y fue admitida como lunática en el asilo de Cane Hill. Él y su medio hermano Sidney, sus guardianes y única fuente de sustento, continuaron trabajando. Sidney como marino mercante y animador a tiempo parcial. Charlie hizo un pequeño papel en la adaptación para el teatro de la obra Sherlock Holmes. En 1908, su hermano, ya una estrella de la pantomima en la compañía, le consiguió a Charlie un trabajo con el empresario Fred Karno y sus comediantes mudos. Fred Karno tenía autobuses que iban de un teatro a otro. Mi madre solía decir que se subían al autobús, no por Charlie, pero era también lo que hacía Charlie. Subían al autobús y se cambiaban el maquillaje y el vestuario para ir al siguiente teatro, porque tenían todas estas representaciones distintas, cada una en un teatro diferente. Charlie disfrutaba con sus compañeros, pero siempre se ponía nervioso ante la audiencia. Otro de los actores de Karno, Stanley Jefferson, dijo de Chaplin: sé que parecía distante y con aires de superioridad. No lo era. La gente, a pesar del paso de los años, no sabe o no quiere darse cuenta de que Charlie es muy, muy tímido. A los 19 años, Chaplin se enamoró de la bailarina de 15 años, Betty Kelly. Se vieron solo 6 veces en 11 días, antes de que Betty le comunicara que ella era muy joven, que sus palabras de amor la asustaban, que no lo podía volver a ver. Chaplin más tarde escribió: el episodio no fue más que un enamoramiento infantil, pero para mí fue el comienzo de un desarrollo espiritual, una búsqueda de la belleza. Con la excepción de su madre, para Chaplin nació en solo 6 encuentros con Betty la relación más fuerte de su juventud. Al siguiente año, Chaplin ocupó el puesto de su hermano Sidney y logró un gran éxito interpretando a un borracho.
Dado que Sidney era una estrella mucho más grande que Charlie y demasiado valioso para perderlo en el vodevil americano, Fred Karno envió a su hermano de gira por los Estados Unidos. Charlie Chaplin no volvió a vivir nunca en Inglaterra. En octubre de 1910, a medida que el barco en el que viajaba Chaplin se acercaba a tierra, algunos de sus compañeros recuerdan que Charlie agitó su sombrero y gritó: «América, vengo a conquistarte». Chaplin pasó la mayor parte de los 3 siguientes años de gira por el país interpretando al borracho. Después de cientos de representaciones, la actuación de Chaplin desarrolló la precisión de la coreografía de un ballet y un ritmo cómico casi perfecto. La audiencia americana no había visto nada parecido a lo que él o su compañero podían hacer. Su compañero Stanley Jefferson es ahora conocido como Stan Laurel. Stan siempre era magnífico incorporando cosas que había hecho años atrás en Inglaterra, lo mismo que hacía Chaplin. Charlie Chaplin, cuyo padre había muerto de alcoholismo agudo, se convirtió en una estrella interpretando a un cómico borrachín. Disfrutaba de los placeres carnales de una vida de carretera, pero desdeñaba el alcohol y ante sus compañeros daba la imagen de tener una puritana ética de trabajo, pasando la mayor parte de su tiempo libre observando cuidadosamente el comportamiento humano. Le gustaba buscar la verdad en la gente y uno siempre sentía que él podía ver exactamente de lo que uno estaba hablando y qué pensaba antes de responder. Sí, tenía este increíble talento para detectar en el comportamiento humano esos aspectos particulares que son intemporales y absolutamente universales. Charlie y Sidney llegaron a tener tanto éxito que esto les permitió trasladar a su madre Hannah a la casa Peckham, un asilo privado. En agosto de 1913, Chaplin, que rara vez escribía cartas, explicó a su hermano Sidney que iba a aceptar un trabajo en la compañía cinematográfica Keystone de Mack Sennett por $150 a la semana. Creyendo que había encontrado un filón, escribió: «Solo quiero trabajar unos 5 años en eso y luego seremos independientes por el resto de nuestras vidas». Llegó a Los Ángeles en diciembre y se instaló en el centro de la ciudad en el Gran Hotel del Norte. El rey de la comedia, Mack Sennett, tenía unas sencillas reglas: hazlas rápido, hazlas cortas, hazlas divertidas. Pero Chaplin, cuyo personaje en escena dependía de una impecable sincronización de movimientos, no sabía muy bien cómo reaccionar en las puestas en escena de Sennett, completamente instintivas. Charlie odiaba sus primeras apariciones en el cine y se rebelaba cuando le decían lo que tenía que hacer. Peleaba continuamente con su director. Los críticos eran más amables que Charlie y uno de ellos lo llamó un comediante de primera calidad. Milagrosamente, en una película hecha solo 5 días después de Ganándose la vida, Charlie Chaplin se hizo con el control e introdujo el personaje que le haría la persona más famosa del mundo. Chaplin dijo que había decidido el vestuario en el camino hacia el departamento de guardarropía. Quería contrastes: un pequeño sombrero, grandes zapatos, pantalones sueltos, chaqueta estrecha. Escribió cómo el vestuario influía en el personaje. Para cuando por fin salía a escena, ya había nacido. Solían decir: bien, ¿y cómo consiguió ese traje de vagabundo? Bueno, eso lo daba la pobreza. Él decía: para ser respetable en Inglaterra ve uno un montón de vagabundos horribles con su ropa toda manchada, pero todos llevan corbatas sobre sus sucias camisas y tratan de parecer dignos. Y eso fue lo que le dio forma al personaje del vagabundo. Hay que observar a los repartidores. Había uno al que Charlie siempre observaba desde el bar. Tenía estos tremendos pies. Tenía varios apodos. Creo que lo llamaban dedos chupados. Había varios. Otro tipo, pies brillantes. Sus pies estaban tan maltrechos y con tantos juanetes que cortaban los lados de sus botas para los juanetes, para aliviar sus pies. Y arrastraban los pies, ya sabe, y dicen que fue de ahí de donde sacó la idea para sus andares. Su pequeño y doliente caminar de la gente de la calle. En La carrera de cochecitos, filmada durante una verdadera carrera de coches en Venecia, California,
Charlie decidió en escena hacer que su personaje se sintiera fascinado por la cámara que lo estaba grabando. El crítico Walter Kerr escribió: Charlie se definió como uno más entre la audiencia, uno más de los que se encuentran asombrados por esta maravilla mecánica. Mack Sennett supo apreciar el estilo poco convencional de Chaplin. 3 meses después de su llegada a Keystone, Charlie producía y dirigía sus propias películas, filmes que estaban enfocados hacia las reacciones de su personaje ante los hechos, más que sobre los hechos en sí mismos. Ese era el gran don que tenía Charlie Chaplin. No es pantomima, es comicidad en movimiento. Con el movimiento cómico, uno camina hacia algo y resulta cómico sin intentar ser gracioso. En sus 10 meses en Keystone, Chaplin hizo 34 películas cortas conocidas como De un solo rollo. También apareció en la primera comedia de larga duración que se haya hecho nunca, Aventuras de Tilly, que fue la última vez que Charlie Chaplin fue dirigido por otra persona. En 1914, Charlie se fue a la compañía filmográfica S&A de Chicago por $1.250 a la semana y una bonificación añadida de $10.000. Pero odiaba la línea de estilo de la S&A. Odiaba trabajar sobre un guión asignado por la jefa del departamento de escenografía, Luella Parsons, la futura gran reina del cotilleo de Hollywood. Solo hizo una película en Chicago, una película en la que Gloria Swanson, futura reina de la pantalla de Hollywood, hizo su poco memorable debut. Chaplin se trasladó a los estudios S&A al norte de California y empezó a crear su propia compañía de actores. Su prioridad, una protagonista, y la encontró en la novela actriz Edna Purviance, de Lovelock, Nevada. Ella era joven, guapa, sin experiencia y adoraba a Charlie. En consecuencia, Charlie la adoraba a ella, personal y profesionalmente. Hicieron 35 películas juntos, las 5 primeras al lado de San Francisco. Ella era plácida, justo lo contrario de Charlie. Muy tranquila, muy dulce, guapa, no muy buena actriz. Pero las coprotagonistas de Chaplin siempre servían para que pudiera desarrollar más ampliamente su propio personaje. Su comedia se basaba más en que la gente se preocupara por él y por sus truncados intentos de romance con Purviance. Charlot, portero de banco, fue la primera comedia con un final triste, cuando Edna rechaza las declaraciones de afecto del pequeño vagabundo. Esta fue la película número 45 para Chaplin en 17 meses. Se había convertido en una sensación mundial y no lo sabía. Su popularidad no tenía precedentes, era arrolladora y le llevaba al aislamiento. En 1915 fue llamado el año de la Charlotmanía. El propio Charlie decía que la adulación no era para él, sino para el pequeño hombrecillo, el personaje del vagabundo sin suerte, con el que se identificaba la gente de todo el mundo y que otros actores se limitaban a imitar, incluyendo a su antiguo compañero en Locarno, Stan Laurel, para quien la fama llegaría 6 años más tarde. Resultaba algo casi religioso la forma en que la gente iba a ver las películas. Creo que sus películas se estrenaban siempre el mismo día. Creo que los martes. Iban al teatro a ver la nueva película de Chaplin todos los martes por la noche. Para el otoño de 1915, el hermano Sidney, que había pasado el año anterior haciendo películas con la Keystone, se dedicaba por completo a llevar los florecientes negocios de Charlie. Era la única persona en quien Charlie confiaba. Porque estaba muy ocupado haciendo películas y debido a su recluido estilo de vida, Charlie no experimentó su popularidad de primera mano hasta un viaje transcontinental en tren en febrero de 1916. Las estaciones desde Amarillo hasta Chicago estaban atestadas de gente gritando para obtener una mirada de Charlie. Siempre pensé que me gustaría la atención del público, escribió, y aquí la tenía, paradójicamente aislándome con una deprimente sensación de soledad. Tomó ese tren hacia Nueva York para firmar un contrato con la Mutua de Corporaciones de Películas por $10.000 semanales y un bono de $150.000 negociado por su hermano Sidney. Un publicista de la Mutua orgullosamente declaró que en la cercanía de una guerra en Europa, Chaplin es el objeto más caro del mundo.
La Mutua le dio a Chaplin carta blanca y total libertad artística para que hiciera sus películas a su manera. Más adelante, Chaplin creó un grupo de apoyo que cambió muy poco a lo largo de los años. Además de la estrella Edna Purviance, tenía al fuerte Eric Campbell, al no tan rudo Henry Berman, al gerente del estudio Alf Reeves y al operador de cámara Rolly Tozero. Su lealtad incondicional no dejó de recibir recompensa. ¿Sabéis que existía una lista de pagos que mantuvo durante todos los años que no hizo películas? Había gente en esta lista de pagos que había estado con él en los comienzos y recibían su cheque cada semana. Él es la persona más adorable y más querida del mundo cuando todo marcha bien. Ya sabe en lo que a él le concierne. Podía ser como Jekyll y Hyde. En un minuto podía estar sensacional y al momento, malvado. Todo lo que tenía que hacer era echarte una mirada y uno podía sentir que te odiaba a muerte. Chaplin se exigía mucho a sí mismo y no iba a ser menos cuando dirigía a otros. Les marcaba hasta los mínimos movimientos. Así que gente como Purviance, que no era ni mucho menos una buena actriz, simplemente imitaba lo que él le decía que debía hacer. Chaplin ni escribía ni hablaba mucho sobre su proceso de filmación. Le gustaba decir, si la gente ve cómo se hace, se pierde toda la magia. Unos pocos años después de la muerte de Chaplin, su viuda permitió a los documentalistas Kevin Brownlow y David Gill un acceso sin precedentes a su archivo de películas. Lo que descubrieron e incluyeron en su documental El Chaplin desconocido fue una revelación. Como no tenía una script, debido a que era el director y la estrella, ensayaba ante la cámara. Y si necesitaba 50 o 60 tomas, pues era así. Pero con ello no solo mejoraban las actuaciones, sino que también evolucionaba la historia en sí misma. Y nadie lo había sospechado. Y esa realización evolucionó con nosotros. Bien, notarán que jamás numeraba las tomas. Solo ponía un número más, y por muy fuera de calendario que estuviera, solía decir siempre, solo vamos atrasados un día. No le importaba. ¿Por qué debía importarle cuánto tiempo le llevaba o lo difícil que estaba resultando si al final el trabajo funcionaba? Trabajaba en una habitación absolutamente austera, donde no había nada más que una silla, una mesa y una pequeña ventana tan alta que no se podía mirar al exterior. Todo para eliminar cualquier distracción de la absoluta concentración con la que estaba trabajando. En sus horas libres, Chaplin no solía frecuentar la sociedad. Sus ingresos en 1917 fueron de $500,000, sus gastos personales $500. Una suma que el, una vez pobre Chaplin, habría considerado una fortuna. Un amigo le describía más como una persona ansiosa antes que avara con el dinero. Vivía en el Club Atlético de Los Ángeles, donde él y Edna se reunían para disfrutar unas tranquilas cenas. Pero solía decir que en los 40 años que pasó en Hollywood solo tuvo un verdadero amigo. La amistad entre Chaplin y el héroe de capa y espada Douglas Fairbanks fue inmediata y profunda. Charlie admiraba y envidiaba la altura de Fairbanks, su apostura y arrollador encanto. Él y su esposa, la actriz Mary Pickford, presidiendo en su legendaria mansión de Pickford, igualaban a Chaplin en fama y fortuna. Ellos organizaban su vida social. Charlie siempre se sentía maravillado ante la habilidad de los Douglas para pasarlo bien. Era una persona muy dinámica. Estaba siempre saltando de un rincón de la habitación a otro. Y todo se quedó muy tranquilo cuando partió, debo decirlo. Para ayudar a la causa americana durante la Primera Guerra Mundial, Chaplin se unió a Pickford y Fairbanks en una gira ofreciendo bonos de guerra y recaudaron $millones. Pero los críticos en Inglaterra se preguntaban por qué Chaplin no había vuelto a casa y se había unido a los esfuerzos por la guerra antes.
Recibía sobres de Inglaterra conteniendo plumas blancas, un símbolo de cobardía, alguien que faltaba a su deber con su patria. Hizo cosas para recaudar dinero en América, pero sentían que no había hecho mucho por su tierra. Pero cuando investigamos descubrimos que había enviado dinero a colegios en Waterloo, que es el siguiente distrito cerca de la antigua vicaría, y que había dado dinero para dulces durante toda la guerra. Así que los niños en ese distrito siempre tuvieron algo dulce. Y todo gracias a Chaplin. Nunca se jactó de ello. No creo que nunca se lo contara a nadie. Así que se encuentra uno con conflictos, con gente diciendo que no hizo nada por nosotros. Pero a su manera sí que lo hizo. Además de una pequeña película que hizo animando a la gente a adquirir bonos de guerra, Chaplin produjo Armas al hombro. Una película sobre el vagabundo luchando en la Primera Guerra Mundial que ofreció a los teatros de todo el mundo sin coste alguno. ¿Qué podía ser más útil para Charlie Chaplin? ¿Morir como un soldado desconocido junto a los demás en una de esas idiotas e inútiles batallas de la Primera Guerra Mundial o hacer una de sus películas? Durante toda la Primera Guerra Mundial, los cortos de Chaplin fueron destinados a los hospitales militares, donde se necesitaba mucha ayuda que animara. A menudo las películas eran proyectadas en el techo para los pacientes que no se podían sentar. En enero de 1918, cumplidas sus obligaciones con la Mutua, Chaplin empezó a trabajar para la First National, un grupo de dueños de teatros que querían producir las películas que exhibían. La First National le construyó a Charlie su propio estudio, le pagaba $1 millón al año, dividió todas las ganancias al 50% y a pesar de ello pensaban que hacían un buen negocio. Bajo contrato, Chaplin asumía todos los costes de producción. Y así, en su persecución de la perfección, gastaba su propio dinero. Para Charlie, estupendo, ya que dijo, los días de hacer películas como chorizos han terminado. Las películas de Chaplin alcanzaron nuevas cotas tanto a escala artística como mecánica. Pero después de año y medio de contrato con la First National, supo que los grandes estudios tenían un plan para terminar con los salarios astronómicos de las estrellas, fusionándose con los distribuidores y creando así un monopolio. Chaplin se unió a los otros grandes nombres de la industria, Douglas Fairbanks, Mary Pickford y el director Griffith, para producir y distribuir sus propias películas. La creación de la United Artists marcó el inicio de la producción independiente de películas. Al contrario que sus socios, Chaplin le debía a su actual empresa, First National, más películas antes de que pudiera trabajar para sí mismo en la United Artists. Y su vida personal, a menudo su fuente de inspiración, no lo era. Una antigua actriz infantil, Mildred Harris, a quien Chaplin luego describiría como una mente no muy brillante, tenía 16 años cuando él empezó a visitarla y 17 cuando la noticia de que estaba embarazada lo obligó a su primera boda relámpago. Este embarazo resultó ser una falsa alarma. Un periodo falto de creatividad siguió a ese matrimonio sin amor, pero no sin sexo. El 7 de julio nació Norman Spencer Chaplin con malformaciones. Murió el 10 de julio. Muchos años más tarde, Mildred Harris dijo que su recuerdo más vívido de Charlie era ver lo mucho que lloraba. Exactamente 20 días después de la muerte de su primer hijo, Chaplin empezó la película La esposa, más adelante llamada El chico. El chico contaba cómo el vagabundo acogía y criaba a un bebé huérfano. Era el segundo intento de Chaplin de hacer una comedia de larga duración, algo que incluso las grandes compañías dudaban que se pudiera conseguir con éxito. La comedia es corta. Puedo hacer una de media hora de 20 maneras diferentes y que resulte siempre cómica. Si le sumamos otros 5 o 10 minutos, no funciona. Si permites que dejen de reírse, nunca puedes animarlos de nuevo.
De igual manera, no creo que se pueda hacer un largometraje con solo una comedia de risas, con solo bromas y carcajadas. Después de un tiempo, el espectador se cansa, y es el largo de la película lo que provoca el cansancio. Uno tiene que incluir romance, drama, elementos psicológicos y sociológicos, un montón de cosas. Entonces creo que Chaplin fue mejorando a medida que sus películas se hacían más largas y más ambiciosas. Cuando Charlie vio por primera vez a Jackie Coogan en un teatro de vodevil en el centro de Los Ángeles, sabía que había encontrado a su chico y los dos se hicieron inseparables. Cuando los ejecutivos de la First National se pusieron nerviosos ante el proyecto del plan de rodaje, Charlie los invitó a pasar una tarde en el estudio y representó ante ellos una pequeña escena con El mundo se fue a casa contento. Era un bufón. ¿Puede darme un ejemplo del tipo de cosas que solía hacer? Habría hecho cualquier cosa para obtener una carcajada. Se habría subido en una escalera para hacer tonterías. Tonterías muy peligrosas en lo más alto de la escalera. De pronto se dejaría caer desde lo más alto. Cualquier cosa para romper la monotonía. En la mitad de la producción de El Chico, Mildred Harris Chaplin pidió el divorcio de su marido alegando abandono y crueldad. La First National le aconsejó que pidiera el embargo de todos los bienes de Chaplin, incluida la película El Chico, hasta el juicio. Más tarde, una noche de agosto, Chaplin y su equipo llevaron 12 latas de la película por tren hasta Salt Lake City, donde montó en secreto en una habitación de hotel El Chico, lejos del alcance de las leyes californianas sobre la propiedad. Mildred Harris, de 19 años, se hizo con el resto de las propiedades comunes, más de $100.000. Todo este desastre agrió la idea del matrimonio para Chaplin. Temporalmente, para él, la única constante de su vida era el trabajo. Se ve mucho de autobiográfico en ese absoluto terror ante la posibilidad de que el pequeño le sea arrebatado e ingresado en un orfanato. Uno sabe que obviamente está reviviendo su propia experiencia como niño. Estaba haciéndolo para ti, física y mentalmente a la vez, llamando tu atención para que lo emularas. En su estreno en 1921, El Chico se convirtió en un fenómeno mundial y Jackie Coogan se convirtió en el amado símbolo de todos los huérfanos de la reciente guerra mundial. Años más tarde, cuando Coogan pasó por tiempos difíciles, Charlie lo ayudó sin dudarlo. En un encuentro casual en 1972, saludó a Jackie, de 57 años, con un cálido abrazo. Luego murmuró al oído de la señora Coogan: «No debes olvidarlo, tu marido es un genio».
El día después del estreno de El Chico en Estados Unidos, Charlie Chaplin partió en su primer viaje hacia Europa, donde no había vuelto desde sus días como comediante de la compañía de Fred Karno. Ahora era una figura mundial y cualquier cosa que hacía parecía ser que se convertía en noticia. Él y el mundo habían cambiado mucho. Antes de que comunismo se convirtiera en un insulto, el triunfo de la revolución bolchevique de Vladimir Lenin sobre el imperialismo del zar ruso elevó las esperanzas de los socialistas de todo el mundo. Ya saben, todo el arte proletario de la época. Si uno lo observa, ve que todos los capitalistas tenían las puntas de los pies hacia adentro. Y los proletarios tenían pies muy parecidos a los de Chaplin. Todos se basaban en las imágenes de Charlotte, el hombre común, porque eso era lo que él representaba. Muchos en América vieron la revolución bolchevique como una amenaza para el capitalismo y la individualidad americana. En el año nuevo de 1920, el fiscal general de Estados Unidos, Mitchell Palmer, organizó una redada a nivel nacional de los llamados simpatizantes de la Unión Soviética, que llevó a la detención de 6.000 personas. En su camino hacia Europa al siguiente año, Charlie Chaplin anunció que tenía planes de visitar la Unión Soviética, diciendo que estaba inmensamente interesado en ese gran país y en sus esfuerzos en la reconstrucción social después del caos. Algunos de los primeros papeles del FBI que encontré fueron enviados al entonces ayudante de dirección del FBI, Edgar Hoover, antes de que se convirtiera en director. Creo que fue en 1922, y esa primera carta decía que Chaplin era conocido como uno de los bolcheviques de salón de Hollywood. El pequeño hombre era básicamente de izquierdas, pero siempre sentía en él una cierta contradicción. El hombrecillo era un genio y además una persona muy rica. Y a pesar de ello, era el pequeño vagabundo. Pero todo en la vida de Chaplin le iría alejando de ese pequeño hombre. En su regreso de 1921 a Inglaterra, después de un recibimiento digno de un héroe conquistador, la primera parada de Chaplin fue en el vecindario de su juventud, Lambeth, donde caminó por las calles sin que le molestara la increíble multitud que le seguía a cierta respetuosa distancia. Conoció al escritor George Bernard Shaw y se hizo amigo del escritor H.G. Wells. Pero este viaje estaba motivado en gran parte por un deseo de volver a conectar con su primer amor, Betty Kelly. Ella le había escrito en 1918 preguntándole si se acordaba de ella. Chaplin, que rara vez escribía cartas, le respondió de inmediato. Charlie nunca supo si había recibido su carta, pero en su primer viaje de vuelta a su patria descubrió que Betty había muerto de gripe hacía 3 años, el mismo año en que le había escrito. Chaplin regresó a California, se trasladó a una casa en las colinas alquilada, completó su contrato con la First National con 3 trabajos que le costaron mucho esfuerzo y se metió en una tempestuosa y ardiente relación de 8 meses con Pola Negri, la reina de la tragedia. Debido a su alta popularidad y a su edad, casi tenía 30 años, fue una de las amantes más extrañas de Chaplin. Finalmente, Charlie empezó su primera película para la United Artists, la compañía que había cofundado hacía casi 5 años. A pesar de la aclamación de la crítica, Una mujer de París, en la que Chaplin no actuó, fracasó con el público. Lanzó la carrera de Adolphe Menjou y marcó el final de la suya para Edna Purviance, cuya actuación había pensado Chaplin que la elevaría hacia el estrellato en roles dramáticos. Su antigua amante y más duradera coestrella continuó recibiendo su salario semanal durante 35 años hasta su muerte. Chaplin, inteligentemente, trajo de nuevo al vagabundo para su siguiente producción, La Quimera del Oro, la película por la que más quería ser recordado. Como sello de su genio, Chaplin consiguió una comedia basándose en la verdadera historia de un grupo de buscadores de oro, aislados por culpa de los elementos, luchando por sobrevivir, algunos muriendo de hambre. Sobre la película, Chaplin escribió: «Debemos reírnos por nuestro desamparo ante las fuerzas de la naturaleza o volvernos locos».
Se necesitaron 3 días de grabaciones y un masivo consumo de cuero de regaliz por parte de Charlie y de Max Wayne antes de que Chaplin diera por aceptable la escena. Una pequeña niña que estaba en el set no lo olvidaría nunca. Según la claqueta de rodaje, iban por la toma 464 y mientras tanto él y Max Wayne comían todo este regaliz. Si solo hubieran sido un par de tomas no habría importado. Pero Charlie con sus 464 tomas, 465, los dos pobres tenían que ir corriendo al baño constantemente, porque el regaliz es un potente laxante. Estaban bastante enfermos los dos, pero siguieron en ello hasta que Charlie consiguió lo que quería. Para la protagonista de La Quimera del Oro, Chaplin contrató a la actriz de 16 años, Lita Grey, que hacía 4 años le había llamado la atención como Lilita McMurray durante el rodaje del Chico. Hizo el papel de Ángel en una secuencia onírica. En 1924, Lita Grey estaba esperando un hijo de Charlie Chaplin. Se casó con ella en secreto en México, su segunda boda relámpago. Por supuesto, muchas de estas chicas de 17 años eran muy guapas, pero una vez que las tienes en casa y eres un genio de rápido pensamiento, y ellas son adolescentes no muy listas, el matrimonio resulta un poco extraño y no funciona bien del todo. Yo necesitaba gente de mi edad. Era una niña, ya sabe, de 17 años. Nuestra compañía estaba formada primordialmente por gente como Albert Einstein, muy serios. Y con 17, por la forma en que me miraba, a mí me parecía un viejo verde. El embarazo de Lita Grey le proporcionó a Chaplin, descontento con su actuación, la excusa para reemplazarla en La Quimera del Oro. La desconocida Georgia Hale, de 18 años, se convirtió en su protagonista. Ella terminó todas sus tomas en 9 semanas. La Quimera del Oro fue un gran éxito mundial. En el estreno en Berlín, el proyeccionista rebobinó y proyectó esta escena de la danza de los panecillos 2 veces antes de continuar la emisión de la película. El 5 de mayo de 1925, Lita Grey Chaplin dio a luz a Charles Spencer Chaplin Jr. El 10 de marzo de 1926 dio a luz a Sidney Earle. El padre de Sidney ya estaba concentrado en su siguiente película. La producción de El Circo, en la que el vagabundo interpreta a un payaso que solo resulta gracioso cuando intenta no serlo, marcó el inicio de 2 de los peores años de la vida de Chaplin. Como se sentía miserable por su relación con Lita, se encerró en su trabajo y en esporádicas aventuras con la coprotagonista del circo, Merna Kennedy, con Georgia Hale, coestrella de La Quimera del Oro, y con la actriz Marion Davies, con quien Chaplin pasó muchos fines de semana en San Simeón, la finca californiana del magnate dueño de la revista erótico femenina William Randolph Hearst. En la primera película en color conocida de Chaplin, rodada en San Simeón, hace el payaso con Millicent, esposa de Hearst. No tenía intenciones de ser mi marido. Así que me pasaba mucho tiempo en la ventana, esperando ver aparecer su coche por el camino. Mi madre decía todo el tiempo que él cambiaría. Por ese entonces, yo era una niña bonita y solitaria. El 28 de septiembre de 1926, un fuego destrozó la cabina de sonido en el estudio de Chaplin. Nada iba bien. El 10 de enero de 1927, Lita Grey Chaplin presentó una demanda de divorcio de 42 páginas contra su marido. Se vendieron copias a muy buen precio en el mercado negro como Las quejas de Lita. Las sensacionales alegaciones incluían datos como que su marido pasaba gran parte de su tiempo en compañía de cierta prominente actriz de películas románticas. También que cuando supo que estaba embarazada por segunda vez, la acusó de ser una egoísta por no someterse a un aborto. Y luego, en una diatriba, ¿qué quieres hacer? ¿Poblar Los Ángeles? Entonces también empezaron a hablar mal de mi madre, debo decirlo. Pero uno tiene que hacerlo cuando uno está en un juicio, porque allí van a intentar que quedes como una porquería de Tijuana. Pero no es así, os lo digo yo. Su pasado era 10 veces mejor de lo que decían.
5 días después de que la señora Chaplin presentara su demanda de divorcio, Charlie sufrió una fuerte depresión. Una semana más tarde, la Dirección General de Hacienda declaró que debido a los constantes impagos cometidos hacía 10 años, Charles Chaplin debía $1.035.000 al Servicio Federal de Recaudación de Impuestos. Pero el amor que sentía el público por el personaje que él había creado era profundo. La popularidad de Chaplin sobreviviría intacta, pero sus días como la celebridad más importante del celuloide estaban contados. El éxito y la popularidad sin precedentes del pequeño vagabundo marcaron la primera parte de la carrera de Chaplin. Pero el éxito y la popularidad sufrirían a medida que Chaplin y su público prestaban más atención al hombre y menos al vagabundo. En abril de 1927, Chaplin lo arregló todo con Hacienda, pagando $1 millón en impuestos atrasados. En agosto, 7 meses después de presentar la demanda de separación, sin ninguna resolución, los abogados de su mujer anunciaron que nombrarían 5 importantes mujeres con las que Charlie había mantenido relaciones íntimas durante su matrimonio. La propia Lita le dijo a Marion Davies que ella encabezaba la lista. Davies, aterrorizada por cómo le podría sentar la noticia a su compañero William Randolph Hearst, llamó a Chaplin. 2 semanas más tarde, Lita fue premiada con un convenio de $625.000, en ese tiempo el mayor de la historia de Estados Unidos, y los 2 chicos recibieron un fideicomiso de $100.000 cada uno. Will Rogers lo resumió diciendo: Charlie no es lo que se pueda llamar un marido devoto, pero vale la pena casarse con él. Para Chaplin, el hombre que había convertido la pantomima en un lenguaje universal, las primeras películas habladas debieron ser un espectáculo doloroso. En mayo de 1928, 5 meses después de que Al Jolson rompiera la barrera del sonido con el cantante de jazz, Chaplin empezó a preparar su siguiente película muda, Luces de la ciudad. Pero en agosto su trabajo sufrió un brusco parón cuando su madre enfermó. El 28 de agosto, Hannah Chaplin, de 63 años, murió en el hospital Glendale debido a una infección biliar. Una enfermera declaró que el día antes ella había escuchado cómo madre e hijo se reían juntos. Ella estaba chiflada y él no quería que nadie lo supiese. Así que yo y mi madre y Amy Reeves, la esposa de Alf Reeves, su empresario, éramos las únicas personas que sabíamos que estaba aquí. Nunca se lo dijimos a nadie. Sidney, el hijo de Hannah, no tenía esos temores, pero aquellos cercanos a Charlie sabían que estaba aterrorizado con la posibilidad de haber heredado la enfermedad de su madre. Siempre se imaginaba que se volvería loco, y Sid siempre pensaba que él era el que tenía más posibilidades. Decía: ya sabéis lo que voy a hacer cuando se venga abajo. Sí, decía: voy a hacer un enorme mercado con este estudio para entrar en coche. Creo que ahora es fácil ver que esa era la clave de todo. Su fantasía sobre poder librar a su madre de la locura por medio de sus éxitos, su dinero y su poder. Todo inútil. Pero la mayoría de sus protagonistas son proyecciones de su madre. En Luces de la ciudad, el vagabundo se hace amigo de una vendedora de flores ciega, interpretada por Virginia Cherrill. En el transcurso de la película, Charlie conseguirá el dinero para pagar una operación que le devolverá la vista. Pero esta escena inicial, donde la ciega confunde al vagabundo con un millonario, necesitó 6 semanas de grabación antes de que Chaplin la diera por buena. Creo que necesitaba mucho coraje para usar siempre su propio dinero. Nunca pidió prestado dinero para hacer ninguna de sus películas, así que si lo perdía, era su dinero, su problema. Él decía: ya sabéis, el único competidor que uno tiene es uno mismo. Uno es la meta. Uno simplemente no quiere ser menos bueno de lo que ya ha sido. El 30 de enero de 1931, casi 3 años después de haber iniciado el proyecto, Luces de la ciudad se estrenó en Los Ángeles. Mientras sus amantes Marion Davies, Georgia Hale y Merna Kennedy asistieron todas, Chaplin decidió sentarse con sus invitados especiales, el señor Albert Einstein y su esposa. La película recibió una clamorosa ovación. Al siguiente día, Chaplin dejó Hollywood para no volver en año y medio. Más tarde escribió: la desilusión del amor, la fama y la fortuna me dejaron un poco apático.
Su amigo Thomas Björk le llamaba el amigo de millones de desconocidos y el hombre más solo del mundo. El primer destino de Chaplin fue Inglaterra. Siempre quiso volver, porque le gustaba recordar de dónde venía y lo que ahora tenía comparándolo con entonces. Y pensar en ello. Sí, hacer hincapié en ello y trabajar sobre ello. Chaplin tuvo un encuentro londinense con el líder indio Mahatma Gandhi, quien le confesó que nunca había visto una de sus películas. Más tarde, las opiniones políticas de Charlie enfurecieron a todo un continente cuando dijo que Europa sufría de un mal caso de nacionalismo. Él lo llamó peligroso patriotismo. Dijo, puedo verlo en Alemania y en Italia, y este patriotismo, como él lo llamaba y con lo que quería decir nacionalismo, es peligroso y va a acarrear una guerra. Tenía toda la razón. Viena le dio a Chaplin la mayor recepción que recibiría en Europa. Pero partió sin poder conocer al ciudadano más famoso de Viena, Sigmund Freud, quien aprovechó la visita de Charlie para escribir un breve análisis. Es un caso excepcionalmente simple y claro. Siempre se interpreta solo a sí mismo en su deprimente juventud. No puede deshacerse de esas humillaciones sufridas en anteriores periodos de su vida. Su vagabundeo sin rumbo llevó a Chaplin al extremo oriente, donde le idolatraban. Y finalmente a la isla de Bali, donde la única persona que lo conocía estaba de visita, el caricaturista del New York Times, Al Hirschfeld. Como no había electricidad en la isla, nunca habían visto una película. Él dijo, me pregunto si se reirían de las mismas cosas, ¿sabe? Y yo le dije, ¿por qué no hace la prueba? Y él me respondió, la haré. Y después de un baile con un pájaro garuda, se puso su salacot y voló por los aires. Y los balineses no paraban de reír. Creían que tenía ciertos poderes demoníacos. Y empezaron a lanzarle sus turbantes. Los lanzaban al aire. Mientras Chaplin estaba fuera en su viaje por el mundo, Luces de la ciudad se estaba convirtiendo en uno de sus más grandes éxitos. De esta escena, donde la ahora vidente chica de las flores se da cuenta de que es el vagabundo y no el millonario su salvador, James Agee escribió, a uno se le encoge el corazón al verlo y es uno de los momentos más grandes del cine. En junio de 1932, Chaplin regresó de su periplo de 17 meses alrededor del mundo a una América hundida en la Gran Depresión. 2 semanas después de su llegada mandó a la prensa un artículo titulado La solución económica, en el que pedía una sola moneda internacional y una forma más humana de capitalismo, uno que protegiera más al bienestar de los trabajadores. Estaba del lado de los ángeles. Estaba con los oprimidos. Y se metió en muchos problemas con ese punto de vista. Como cualquiera que lo hiciera y supiera leer o escribir. Siempre un astuto hombre de negocios, Chaplin convirtió todos sus bonos y acciones en capital líquido. Casi no perdió nada cuando el mercado se hundió un año más tarde. No era un comunista. Sam Goldwyn, que siempre fue su amigo, decía, Charlie es el único capitalista verdadero que conozco. Poco después del viaje alrededor del mundo, Chaplin conoció a la actriz de 21 años, Paulette Goddard. Al igual que Charlie, ella provenía de un hogar roto y a los 14 años era la que ganaba el sustento de su casa, actuando en Broadway como una chica Seafield en la obra Melocotones. Ella no lo necesitaba, era su acompañante, y creo que había una gran diferencia en ello. Ella era una mujer muy inteligente, que era algo que Chaplin no sabía cómo manejar.
Ese tipo de confianza en sí misma y conocimiento. Lo que siempre había querido eran estas novias niñas, estas ninfitas. Desde su divorcio de Lita Grey, Chaplin casi no había prestado atención a sus hijos. En cuanto se trasladó a su residencia del Cañón Benedict, Paulette insistió en que se comportara más como un padre hacia sus hijos Charlie y Sidney, ahora de 7 y 6 años. Mientras su madre, Lita, intentaba labrarse carrera como cantante, los chicos vivían con la madre de Lita. Gracias a Paulette, pasaban la mayoría de los fines de semana con su padre. Ella era adorable. De hecho, yo solía dormir con Paulette hasta que cumplí los 9 años. Y un día mi padre dijo, chicos, ya no podéis volver a dormir con Paulette. Nosotros dijimos, ¿por qué no? Charlie Jr. describía a su padre como un fanático de la disciplina y un soñador, el hombre salvaje de Borneo con destellos de temperamento volcánico. Charles Jr., cuyo nombre se convirtió en una tremenda carga, empezó a beber fuertemente durante la adolescencia, cayendo en desgracia con su padre. Solía hacerme daño porque me invitaba a su casa y daba una fiesta con un montón de gente conocida, y no invitaba a mi hermano, que era un año mayor. El hermano mayor. Y yo sabía que eso le dolía como si le clavaran un puñal. Era tan sensible con la gente y por otro lado estaba tan absorto en sí mismo. ¿Cómo no iba a saber que estaba haciendo tanto daño a Charlie? Para ser un hombre tan sensible, eso siempre me afecta. La sensibilidad a gran escala de Chaplin por los oprimidos nunca desapareció. Un concejal del gobierno activista de Franklin Roosevelt dijo que el nuevo pacto había salvado al capitalismo del total colapso. Chaplin, más que nunca, se sintió obligado a hacer que su arte reflejara la angustia de los tiempos modernos. Tiempos modernos era una predicción de lo que serían los tiempos actuales. Perder la individualidad de la gente por la producción en masa. Nos hemos convertido en un rebaño de ovejas. Ya no existe la pequeña droguería, la juguetería. Toys R Us y todas estas grandes superficies han acabado con miles de comercios familiares. Mientras Chaplin se resistía a hablar en sus películas, desarrolló la habilidad de incluir música sincronizada que a veces empezaba como una simple melodía que imaginaba o recordaba de su pasado. Su ayudante de orquestación para tiempos modernos fue David Raksin. Charlie no era un compositor en acepción normal del término. Al minuto de decir esto, uno sabe que suena de forma negativa, pero era mucho mejor que todo eso. Solía tener estas pequeñas ideas. Ya sabe, realmente no sabía cómo escribirlas, lo cual era una desventaja. Siempre necesitaba a alguien que lo hiciera y siempre encontraba a alguien. Muchos años después de rodar la película, dos escritores de canciones tomaron una melodía sin título creada por Chaplin para tiempos modernos y la convirtieron en Sonríe, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Nat King Cole. Charlie Chaplin y Paulette Goddard estuvieron casados 4 años de los 8 que duró su relación. Su ambición, independencia y genuino talento la hicieron única entre las mujeres de Chaplin. Ella también tuvo romances con el compositor George Gershwin y el artista Diego Rivera mientras estaba todavía con Charlie. Ella, más que todas las demás, sabía, igual que Chaplin, que siempre está primero el trabajo. Para su siguiente película, Chaplin de nuevo encontró inspiración en los eventos mundiales. A mediados de los años 30, cuando los Estados Unidos mantenían una política de no intervención hacia Adolf Hitler, la Liga Antinazi de Hollywood contaba con 4.500 miembros, muchos de ellos artistas judíos refugiados. En la colonia, con creciente conciencia sobre el fascismo, Charlie Chaplin empezó una comedia sobre Hitler titulada El Gran Dictador. Los dos compartían extrañas similitudes. Adolf Hitler y Charlie Chaplin habían nacido con 4 días de diferencia en abril de 1889. Los dos se habían hecho a sí mismos desde la pobreza más absoluta hasta llegar a posiciones de poder autocrático. Algunos han especulado sobre que el hombre más malvado del siglo simulaba un bigote tipo cepillo para emular al payaso más querido del siglo. Cuando personificó a Hitler, estaba encantado consigo mismo en el uniforme, más que cualquier otra cosa. Se convirtió totalmente en Hitler. En noviembre de 1939, Douglas Fairbanks fue a ver al Gran Dictador al plató de rodaje. Su carrera había desaparecido con la llegada del sonoro, pero no su espíritu ni su admiración por Chaplin.
4 semanas después de este encuentro, Douglas Fairbanks, el mejor amigo de Chaplin, murió mientras dormía. Fue un terrible shock, escribió Charlie, porque estaba tan vivo. 6 días después del funeral, Chaplin volvió a filmar una de las escenas más inspiradas de su carrera. Viví bajo los nazis siendo un crío. Así que fue como una catarsis ver que alguien se podía reír sobre el payaso, Hitler, ese cruel payaso, de la forma en que Chaplin lo hizo. Fue una magnífica catarsis para todos los que sufrieron a los nazis. Cuando Charlie Chaplin finalmente decidió hablar en la pantalla, decidió palabras de esperanza para un mundo que se hundía en los conflictos. El odio de los hombres pasará y los dictadores morirán. Y el poder que le arrebataron al pueblo volverá. Y aunque los hombres mueran, la libertad nunca perecerá. Estrenada en octubre de 1940, más de un año antes de Pearl Harbor, El Gran Dictador se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Chaplin y un catalizador para el periodo de mayor actividad política de su vida. Cuando Estados Unidos entró en guerra, Chaplin estaba consternado por toda la retórica antisoviética. Después de todo, decía, Rusia era nuestro aliado contra Hitler y había sufrido enormes bajas defendiendo el frente del Este. En un discurso dado en San Francisco para el Comité Americano para la Ayuda de Guerra para Rusia, Chaplin pidió a los Estados Unidos que lucharan junto a los soviéticos en este segundo frente. Una propuesta aprobada por el presidente Roosevelt y el Departamento de Estado. Pero fue su saludo lo que lo metió en problemas. Mi viejo se levantó y les dijo marcialmente a todos esos marineros de agua dulce, ese puñado de tipos duros, camaradas, hubo un rugido como nunca se ha oído, una ovación. Algunos tipos anotaron todo esto. Resulta que era comunista porque había dicho camaradas. Y luego el Departamento de Estado le pidió que hiciera el mismo discurso en el Madison Square Garden, el mismo discurso. En el cual Chaplin también dijo, los costes no son distintos de los de cualquier otro. Sufren como sufrimos todos nosotros y mueren como morimos todos nosotros. Incluso en tiempos de guerra estas palabras no le sentaron bien a muchos americanos. Y con la Guerra Fría aproximándose rápidamente, ellos y otros estamentos volverían en busca de Chaplin. Pero no antes de que un gran escándalo estallara sobre él. Charlie Chaplin adoraba el juego del tenis y era respetado como adversario por su táctica y su forma física. Pero cuando la actriz de 22 años, Joan Barry, hizo de espectadora una tarde de junio de 1941, él ya tenía puestos sus ojos en Chaplin como director y Don Juan, y tuvo éxito con los dos. Obtuvo un modesto contrato en su nuevo proyecto y la atención personal del jefe. Quedaban como hipnotizados por lo que él decidiera, así que se convertían en parte de él, ya fuera el trabajo o una chica. Era más eso que el gran amor que pudiera sentir por ella personalmente. Realmente era así. Cuando llevaban 6 meses de trabajo y de romance, Joan Barry empezó a presentarse en casa de Chaplin a cualquier hora de la noche, borracha, hostil, a veces lanzando piedras a las ventanas y él no la dejaba entrar. Después de menos de un año de haberla conocido, Chaplin canceló el contrato de Barry y le compró los billetes solo de ida a Nueva York. Caso cerrado por el momento, pero él seguía necesitando una actriz para su película. La debutante de la costa oeste, de 17 años, Una O'Neill, dio la espalda a su independencia por una carrera en Hollywood. Hizo muy infeliz al padre al que rara vez veía. Su padre era el eminente escritor de teatro americano Eugene O'Neill. Recuerdo particularmente que una decía que cuando ella era una niña pequeña, iba una limusina a recogerla para ir a ver a su padre. Y ella se ponía su vestido más bonito, se sentaba en la limusina y vomitaba. Todas las veces. A ella le aterrorizaba verlo. Chaplin nunca hizo la película que le había hecho fijarse en Una. En cambio, se enamoró de ella. Era bonita, brillante, extremadamente tímida y lo adoraba.
Se enamoró de verdad. Charlie me dijo, este es mi gran amor. De hecho, lo era, a pesar de la diferencia de edad. Poco después de su 18º cumpleaños, Una O'Neill se casó con Charlie Chaplin, de 54 años de edad. Su padre nunca lo aprobó, ya que odiaba a Hollywood y a Chaplin y su reputación de seductor. Nunca conoció ninguno de sus 8 nietos. Desde el principio, Chaplin y su esposa construyeron un escudo invisible alrededor de su relación. Protección ante un mundo del cual los dos tenían razones para desconfiar. En el atardecer del 23 de diciembre de 1942, Sidney Chaplin se acercó a la casa en Summit Drive para tener una charla con su padre. Subí las escaleras y él me dijo, ¿qué haces aquí? Y parecía muy nervioso y extraño, así que le dije, papá, tengo que hablar contigo sobre esto. Así que entré en la habitación. Pensé que hablaríamos con más privacidad en la habitación. Y allí estaba esta mujer con un revólver. Por supuesto, eso me dejó sin respiración. Y me di cuenta de quién era. Habíamos comido juntos y cosas por el estilo. La mujer era Joan Barry y salió de la casa de Chaplin después de que éste le diera algún dinero. Pero 6 meses más tarde lo golpeó con una demanda de paternidad exigiendo $150.000, diciendo a todo el mundo que el bebé que llevaba había sido concebido en diciembre, presumiblemente la noche que se coló en casa de Chaplin. Ella estaba un poco chiflada, un poco loca. De verdad que lo estaba. Pero antes del juicio por paternidad de Chaplin, el gobierno federal se personó en el caso Barry, acusándolo de violar una oscura ley, el Acta de Mann, escrita para combatir la prostitución comercial y a veces utilizada para acosar a gente famosa. El caso de Joan Barry había sido totalmente creado por el FBI y la evidencia está ahí mismo. Los documentos del FBI, obtenidos por medio del Acta de Libertad de Información, muestran la imagen de una oficina, en especial de un director, obsesionado con crear grandes causas basadas en informaciones poco sólidas, distorsionadas o falsas. El escándalo Barry hizo que se pudieran presentar cargos contra Chaplin por vileza moral. La evidencia sugiere que el FBI trataba de ligar esto con sus alegados lazos con los soviéticos. Un jurado encontró a Chaplin no culpable de los cargos de haber transportado ilegalmente a Joan Barry cruzando las líneas estatales con propósitos sexuales ilícitos. Solo 2 días después del veredicto, el columnista de Chismorreos Sullivan escribió en su columna: si Chaplin hubiera perdido este juicio, el cónsul ruso estaba autorizado para traer un avión soviético y llevarse a Chaplin a Moscú. Él y Una están estudiando ruso, como ya lo dije hace algún tiempo. El FBI estaba proporcionando desagradables historias, la mayoría falsas, a los columnistas de Sociedad. Todo estaba preparado. A pesar de una prueba sanguínea que demostraba concluyentemente que Chaplin no era el padre del bebé de Joan Barry, un juez ordenó que el juicio de paternidad siguiera su curso. Después de una prueba que resultó no concluyente, una segunda se inclinó a favor de Barry. A Chaplin se le ordenó pasarle una cantidad semanal de $100 hasta que el niño cumpliera la mayoría de edad. 10 años más tarde, Joan Barry fue ingresada en un hospital psiquiátrico estatal. El 1 de agosto de 1944, en medio de la humillación pública de su marido, Una dio a luz a Geraldine Lee Chaplin. Con el nacimiento de su hijo Michael casi 2 años más tarde, el caso Barry fue considerado cosa del pasado y Chaplin por fin encontró la felicidad personal. Pero leales colegas como el tanto tiempo cámara Rolly Tociro encontraban que Chaplin había cambiado. Se había convertido en alguien que luchaba por codearse con la inteligencia y que después de tiempos modernos había renunciado a su amado vagabundo. Y se alejó de ese pequeño personaje. No quería volver a usarlo porque era más o menos poco intelectual. No era el personaje que quería ser. Ahora quería ser el distinguido Chaplin. Just as I thought. Phony. Fake. What? Glass, you silly ass. Glass. Monsieur Verdoux fue la primera comedia negra de Chaplin y un fracaso en la taquilla. Dados los titulares sobre sus ideas y su forma de tratar a las mujeres, una película donde el personaje interpretado por Chaplin, que justifica el asesinato de sus esposas por su dinero, porque el sistema capitalista le ha fallado, posibilitaba la crítica fácil, y Chaplin lo sabía. Thank
Gracias, damas y caballeros de la prensa. No voy a hacerles perder el tiempo. Debería decir, adelante con la carnicería. ¿Puede contestar una pregunta directa? ¿Es usted comunista? No soy comunista. Un simpatizante comunista era la pregunta. ¿Un simpatizante comunista? Eso tendría que ser nuevamente calificado. Voy a decir esto. Durante la guerra simpaticé mucho con Rusia porque creo que estaba defendiendo bien el frente. Y por ello la recuerdo y creo que debo estar agradecido. El presidente del Tribunal de New Jersey, Parnell Thomas, abre una investigación sobre la posible penetración del comunismo en la industria cinematográfica de Hollywood. Monsieur Verdoux se estrenó en Washington 5 días después de que el Comité de Actividades Antiamericanas citara a figuras de Hollywood para que comparecieran. Unos pocos dijeron que era algo anticonstitucional y fueron encarcelados por enfrentarse al Congreso. Pero la mayoría sugirió que el comunismo se había infiltrado en Hollywood y dieron nombres. Chaplin accedió a comparecer. Luego lo reconsideró y envió un telegrama al presidente Thomas diciendo: no soy un comunista, soy un buscador de la paz. Empezó a trabajar en su última película hecha en Hollywood, la más autobiográfica de su carrera. Candilejas es la historia de un viejo payaso de vodevil cuyo espíritu se siente renovado cuando le devuelve la salud y la confianza a una joven bailarina. Que esta era una historia sobre la niñez de Chaplin, como puede haber sido, no se le escapó a la recién llegada Claire Bloom, a quien Chaplin eligió por su parecido con su esposa Una. Él solía decirme: quiero que lleves un chal. Mi madre usaba un chal como ese. Mi madre llevaba el jersey de esta forma. Porque, por supuesto, era una película de época. Pero sabía que no era solo su madre muerta, por supuesto. Pues era también Una, a quien tanto amaba y con quien también existía una diferencia de edad tan grande. Y eran los amores perdidos, como Hetty y todas esas chicas jóvenes que había amado. His soul, his sweetness, his sadness. Nothing will ever separate me from that. Chaplin convirtió Candilejas en un asunto familiar. Su hijo Sidney tenía un papel principal. Su hijo Charles interpretaba a un policía. Su medio hermano, Wheeler Dryden, quien recibía una asignación de Charlie desde 1918, interpretaba a un doctor. Y los niños Geraldine, Michael y Josephine aparecían brevemente en el inicio. Para Chaplin, Candilejas fue una profunda reconciliación con su lejano pasado. Llegó en un momento en el que su mundo actual estaba a punto de cambiar para siempre. La primera vez que fui a su casa dije: qué bonito es esto, señor Chaplin. Él dijo: sí, no sé cuánto tiempo me permitirán quedarme aquí. Él sabía, creo yo, que era una cuestión de tiempo, hasta que lograran hacer algo, culparlo de algo. El 29 de diciembre de 1949, el director del FBI, John Edgar Hoover, le escribió al ayudante del fiscal general Peyton Ford: se ha determinado que no hay testigos que puedan ofrecer testimonio de que Charles Chaplin haya sido miembro del Partido Comunista en el pasado, sea actualmente miembro o que haya contribuido con fondos al Partido Comunista. Esta carta no significaba que Hoover fuera a eliminar algo de la voluminosa carpeta de archivo de Chaplin, sino todo lo contrario. Nos consideraban una familia judío-polaca y no sabían nada sobre los cementerios ni dónde estaba enterrado todo el mundo en Inglaterra. Pero seguían empeñados en que éramos una familia de espías o judío-polacos y que nuestras creencias eran totalmente comunistas. La fuerte independencia de Chaplin y su conocida arrogancia le habían hecho siempre blanco fácil entre los de su propia industria. Y los columnistas de chismorreo como Ed Sullivan y Hedda Hopper parecían estar más dispuestos a meterse con él porque nunca buscó su favor, como hacían la mayoría de sus compañeros sin ninguna vergüenza. Hacía lo que quería, hacía sus películas a su manera. Fue capaz de establecer este sistema y por eso había gente que estaba resentida con él. Algunos de los más grandes de Hollywood, según me han contado. Así que estaban ansiosos por acabar con él. El 17 de septiembre de 1952, Chaplin y su familia partieron para el estreno en Londres de Candilejas. El 18 de septiembre, John Edgar Hoover le entregó al fiscal general James McGranery los archivos del FBI sobre Chaplin.
El 19 de septiembre, el fiscal general rescindió el permiso de entrada de Chaplin diciendo: Chaplin es un personaje desagradable si lo que se ha dicho sobre él es cierto. Calvin Coolidge dijo cuando terminó su mandato presidencial, mientras embarcaba para ir a casa, al ser abordado por uno de los reporteros, que le dijo: «Señor presidente, ¿no va a decir unas palabras de despedida al pueblo americano?» Él respondió: «Sí, adiós». Hay una carta del fiscal general de los Estados Unidos al embajador en Suiza, diciendo que si había cualquier tipo de presión, si él quería regresar, pues no habría ningún problema. Y creo que incluso dice que es tan popular en los Estados Unidos que, a pesar de las campañas orquestadas contra él, no tendría ningún problema para volver. Pero él se mantuvo firme, y creo que tenía toda la razón. Chaplin trasladó a su familia a las orillas del lago Lausana, a una propiedad de 37 acres llamada Manoir de Vannes, justo al lado de Vevey, Suiza. Inmensamente rico, él y Una crearon su propio paraíso, su propio trozo de cielo, hermoso y aislado, un mundo aparte. Eran realmente autosuficientes, pero creo que dejaban a los niños fuera. Aunque adoraban a sus hijos, ellos estaban tan unidos el uno al otro que yo solía sentir eso de alguna forma. Nunca estabas realmente con él o con cualquiera de los dos. Formaban un todo. Podías visitarlos, recibir instrucciones, pero no era como estar con ellos del todo. En sus nuevas apariciones públicas, Chaplin no hizo nada para granjearse el cariño de los americanos. Aquí, reunido con el primer ministro de la China comunista, Zhou Enlai, y también en 1954, aceptando el Premio a la Paz Mundial concedido por la Unión Soviética. El New York Times publicó: si Chaplin fuera menos corrosivo, se daría cuenta de que el Premio de la Paz no es de ninguna manera un premio de la paz, sino un premio para todos aquellos que sirven a los propósitos de un imperialismo brutal y tiránico. Un rey en Nueva York, rodado por entero en Inglaterra, fue una bomba mundial y nunca se vio en los Estados Unidos hasta 1976. Chaplin interpretaba a un monarca exiliado que llega a Manhattan lleno de esperanzas solo para ver cómo su sueño americano fracasa. No era una película muy buena, porque si uno hace una película basándose en el resentimiento o la ira, no sale tan bien como algo que se ha hecho con amor, con sentimiento, con emoción. Él es un ser humano, también tiene derecho a estar enfadado. Le fastidiaron y bastante. Chaplin y su esposa tuvieron 4 hijos más en Suiza, haciendo un total de 8. Su último hijo, Christopher, nació en 1962, cuando Chaplin tenía 73 años de edad. Hoy no parece tan extraño, pero él había nacido en 1889, y entonces el mundo era muy diferente, y todavía conservaba algunas costumbres victorianas. Algunas veces resultaba divertido y nos reíamos de ello, y otras veces no lo era. Yo no era uno de sus hijos, así que no lo sé. Creo que debe haber sido algo muy difícil. Chaplin hizo varios viajes a Londres años más tarde, llegando incluso a viajar en autobús hasta su antiguo barrio, sintiéndose todavía el chico inseguro del lado erróneo del río que solo quería que lo respetaran. En cuanto subíamos al avión, su acento cambiaba. Mira, sí, le estaremos cenando en el Savoy sobre las 9 de la noche, decía, así que lleva corbata. Yo pensaba, bien, pero no es así como habla en casa. Pero eran crueles. La prensa inglesa dejaba caer que seguía siendo un cómico barriobajero. Esto ocurrió cuando él tenía 70 años. Dijeron, todavía no formas parte de la realeza, vienes de esto. Tenían tal forma de hacerlo los ingleses que los sacaban de quicio. En septiembre de 1964, Charles Chaplin distribuyó la muy anticipada y redundantemente titulada Mi autobiografía. La revista Time la llamó uno de los golpes publicitarios más caros del siglo. En un mes iba ya por la 3ª edición y, para acción de gracias, estaba empatado en el primer lugar de la lista de ventas con la autobiografía del general Douglas MacArthur. La infancia de Chaplin ocupa una 3ª parte del libro y es dickensiana en sus detalles.
Al oficio de hacer películas y a su carrera en general dedica bastante poco, y a la gente famosa que conoce un montón. Los nombres de su medio hermano, Willard Dryden, de su operador de cámara, Rolly Tozero, y de su segunda esposa, Lita Grey, no se mencionan. No es alguien de quien últimamente pueda decir que es mi persona favorita, o mi director favorito, o mi favorito. Quiero decir que hay algo en su genialidad que resulta escalofriante. Hay algo en él que no está resuelto. En 1966, a punto de cumplir 77 años, Charlie Chaplin empezó a dirigir su producción número 81, una comedia romántica que se le había ocurrido hacía 3 décadas para Paulette Goddard. Ahora, La Condesa de Hong Kong estaba protagonizada por Sophia Loren y Marlon Brando. Hecha en el mismo año que El Graduado y Bonnie and Clyde, La Condesa quedó anticuada. Brando calificó a Chaplin de tirano egoísta y probablemente el hombre más sádico que hubiera conocido jamás. Ya saben que Brando es un hombre muy obstinado y además es bastante superficial, así que realmente no comprende las exigencias de un gran director como Charlie y no acepta sus indicaciones. Así que la película resultó penosa, un desastre. Chaplin perdió el contacto que todavía existía con su niñez cuando en su 76º cumpleaños su medio hermano Sidney murió. 3 años más tarde, en 1968, el hijo mayor de Chaplin, Charles Jr., murió debido a complicaciones causadas por su alcoholismo. Tenía 43 años. El éxito de su autobiografía, la atención que recibió por La Condesa de Hong Kong, una América más liberal y el simple paso del tiempo, todo ello proporcionó a Chaplin y a los Estados Unidos la oportunidad para reconsiderar su relación. En 1971 cerró un acuerdo de distribución con el empresario Moses Rothman, quien estaba convencido de que América quería volver a ver las películas de Charlie Chaplin. También creía que América estaba lista para volver a ver a Charlie Chaplin. Veinte años después de su partida, Charlie Chaplin volvió a América por negocios. Este viaje fue organizado por su distribuidor para aumentar los resultados de comercialización de sus películas. Chaplin fue agasajado primero por la Sociedad Cinematográfica del Lincoln Center y luego en Hollywood con un Oscar de la Academia. Estuvo a punto de no ir en el último momento. Estaba preocupado porque todavía hubiera cierto malestar hacia él. La última vez que lo vi fue en Nueva York. Había vuelto para recibir algún tipo de premio. Por esa época ya le fallaban un poco sus sentidos. Recuerdo que Lillian Gish estaba allí y que no la reconoció. A mí me reconoció, no sé por qué, pero no reconoció a Lillian. Words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. And oh, you're wonderful, sweet people. Thank you. De las celebraciones de Chaplin en Nueva York y en Hollywood, el corresponsal británico para América, Alistair Cook, escribió: «Las lágrimas brotaron del público a 4.000 kilómetros de distancia. Estaba muy mayor y temblaba y tropezaba con la espesa niebla que obstaculizaba su memoria buscando unas simples frases. Un muñeco senil e indefenso. Era ahora, como dice la canción, fácil de amar, absolutamente seguro para ser adorado». He was sure in 1972
Estaba seguro en 1972, cuando recibió el Oscar de la Academia, de que todo había terminado, de que se había acabado, que esa era la última etapa de su carrera y que todo el mundo olvidaría al Charlot vagabundo y a Chaplin, esos dos seres diferentes. Vivió el tiempo suficiente para saber que los británicos habían más o menos perdido su afecto por él. Habían perdido el gusto por sus películas. Y una Chaplin, que era muy lista, dijo: yo lo puedo explicar. Es el peculiar sentido del romanticismo de los ingleses. Si Charlie hubiera muerto borracho, arruinado y miserable, lo habrían adorado. Pero nunca le perdonarán que haya muerto feliz, rico y viviendo en Suiza. Mi madre solía cantarme esa canción. Y se sentaba allí y observaba ese hermoso prado y decía: ¿sabéis? Esto es de verdad el paraíso. Charles Chaplin, a quien nunca le gustó la Navidad porque le recordaba la pobreza de su infancia, murió mientras dormía en su hogar la mañana del 25 de diciembre de 1977. Tenía 98 años de edad. El 12 de marzo de 1978 su ataúd fue robado del cementerio de Vevey por ladrones que pedían 600.000 francos suizos por su devolución. El último documento del voluminoso archivo del FBI sobre Chaplin es una declaración de 8 páginas del 8 de marzo, en la que se constata que la oficina ha contactado con un parapsicólogo que afirmaba que el cuerpo de Chaplin estaba en el sótano de una casa en Alemania. Una semana más tarde, los ladrones fueron atrapados y el ataúd se encontró en un sembrado de maíz suizo. Una Chaplin declaró que se sentía conmovida porque los ladrones hubiesen escogido un sitio tan tranquilo para sus restos. El ataúd volvió a ser enterrado bajo 2 metros de cemento en un pequeño cementerio cercano a la casa. Y después de que él muriera, y estando en Nueva York con ella caminaba muy despacio y se colgaba de mi brazo, como si todavía estuviera con él. Porque él caminaba muy despacio y ella estaba acostumbrada a eso. Una O'Neill Chaplin, años más tarde, se convirtió en una alcohólica y murió de cáncer de páncreas en septiembre de 1991. Tenía 66 años. He viajado mucho, pero nunca he visto tanto cinismo como en Inglaterra. O cuando uno lee la prensa inglesa o ve la televisión inglesa. Creo que uno no puede ser cínico y a la vez gustarle Charlie Chaplin. Eso no es posible. Si uno pasa por todas esas cosas, van a acabar saliendo. No importa el dinero que tengas o lo alta y prestigiosa que sea la posición que tengas, acabará saliendo. Toda esa tristeza y toda esa pobreza estarán ahí toda la vida. Desde luego, saben que Charlie Chaplin es uno de los padres de mis películas. No me avergüenzo de decirlo. Estoy orgulloso de ello. Para ser un hombre tan sensible era un tipo raro. Solía decir que el hombre más inseguro que había conocido en mi vida era mi padre. A veces me apetecía cogerlo en brazos. Yo era mucho más alto que él y decirle: papá, lo has logrado. Te has hecho rico, te has hecho famoso, lo has logrado todo. Maravillosa mujer e hijos, lo has logrado. Pero si no se hubiera sentido así, tampoco habría hecho sus películas. Su amigo, Max Eastman, escribió de él: tenía que ser comprendido como un niño abandonado sin experiencia, como un gamín soñador, un vagabundo de delicadamente, una hoja de papel con cubierta con escritos maravillosos que vuela sobre las calles de un barrio bajo londinense. On a summer's afternoon, when the flowers were in bloom, and all nature seemed at rest, in a little scented bower, 'neath the perfume of the flower, a maiden sat with one she loved the best.
As they sang the songs of love from the arbor up above, came a beam that lit upon the vine. As it sipped the honeydew, they both promised to be true. Then he whispered to her words she thought divine. You are my honey, honeysuckle, I am the bee. I'd like to sip the honey sweet from those red lips you see. I love you dearly, dearly, and I want you to love me. You are my honey, honeysuckle, I am the bee. As it sipped the honeydew, they both promised to be true. Then he whispered to her words she thought divine. You are my honey, honeysuckle, I am the bee. I'd like to sip the honey sweet from those red lips you